A través de unos vídeos voy a contar cuando compré el 86 y la restauración. Estaba buscando un 86 durante bastante tiempo y vi uno que se anunciaba por eBay. Más o menos sería el día 18 de diciembre de 2015, 18-19. Era comprarlo ya o realizar tu oferta. Y probé hacer una contraoferta de la mitad del precio para ver lo que. A ver si se podía conseguir. Y la verdad es que no tenía intención de comprarlo, simplemente estaba probando a ver cómo estaban los precios. Al día siguiente la vendedora me hizo una contraoferta bastante tentadora. Aunque el vehículo estaba en Miami, el exterior, aunque no se veía mal, tenía óxido, el interior estaba totalmente destrozado, el motor no se podía probar aunque decían que funcionaba. Lo bueno es que el coche estaba completo, le faltaba un tirante del tanque y decía la vendedora que el coche había estado funcionando hasta la fecha. Estaba para el desguace, pero es que era un Hachiroku, era un trueno. Es que era el modelo perfecto. Quería ese, quería un trueno, hatchback, es que era ese. Era varios días pensando del calentón, ya se me había pasado, pensaba que no era el momento, que el coche estaba lejos, estaba destrozado, no sabía si arrancaba o estaba limpado. Me han dicho que las piezas de estos coches eran difíciles, no sabía de mecánica, no tenía herramientas, no sabía tramitar los papeles y mucho menos traerlo a España. ¿Cómo hacer todos los trámites? Bueno, entonces he decidido a rechazar la oferta. Estaba mirando las fotos y no sé ni por qué le di a aceptar. No tengo todavía ni idea. Solo podía pensar que me había comprado un Hachi. Tenía un trueno. Así es como compré el 86. He tardado en restaurarlo miles de horas, paquetes y paquetes. He estudiado manuales durante varios años. He partido muchos tornillos, heridas me he hecho un montón y al final lo bueno que tiene es que he conocido bastante gente del mundo de los coches y sobre todo el Hachi, y a la gente que nos gusta somos fieles. Pensaréis que no ha merecido la pena, pero ya iré viendo paso a paso que ha merecido la pena.